yo creo que podemos acordar como un gran consenso de la patria boba que podemos disentir y podemos decir que la medida no es la mejor, que la medida es mala, que la medida es problemática, pero no antidemocrática, porque está estipulado que está dentro de las facultades de... ¿Podemos indicar? No. no podemos porque somos la patria boba, si pudiéramos, Es- lo seríamos. Bienvenidos y bienvenidas a La Patria Boba. Acá estamos, como siempre, Ita María, Ana Bejarano. Una semana que ha estado rara, esta semana de regreso de Semana Santa, como siempre en Colombia. En unas horas pasan lo que en otros países pasan años, pero bueno, para eso estamos acá en la trinchera para hablar de lo que pasa en este país, en esta patria boba. Antes de que pasemos al tema grande, al tema, digamos, de la semana, que es la reforma a la salud, lo que está pasando tanto en el Congreso como las intervenciones a las EPS, quería que pasara una ronda de comentarios sobre otros temas de esta semana. Entonces, Ita, si quieres empezar. Bueno, yo creo que hay que hablar sí o sí de lo que pasó en Medellín, en el Hotel Gotham del Poblado, donde se encontró a un gringo que se llama Timothy Alan Livingston, con 2 menores de edad. Y esto todo parece indicar que se trata de explotación sexual infantil, pero las autoridades no actuaron como debían actuar, el tipo se voló. Después de esto vino un anuncio de Fico Gutiérrez de la Alcaldía de Medellín de medidas para supuestamente atender este tema, explotación sexual infantil, pero esas medidas, pues primero me parecieron irrisorias. El tipo sacó un decreto prohibiendo las actividades sexuales pagas, como si esto dependiera de él, prohibiendo la oferta y demanda de las actividades sexuales pagas. Y pues eso ha generado mucha controversia. Yo estoy de acuerdo y del lado de las trabajadoras sexuales y los sindicatos y las organizaciones que trabajan con ellas, en que es una medida que no ni siquiera medianamente apunta a resolver el problema que hay, sino que termina por estigmatizar y criminalizar a las mujeres adultas, por supuesto, que ejercen trabajo sexual, y ahí hay que separar, ¿no? Una cosa es la explotación sexual. En el caso de menores de edad, siempre hablamos de explotación sexual, es explotación sexual infantil. Así muchas personas digan que hay consentimiento, que nada, es abuso, es violación, es explotación sexual infantil. No existe tal cosa como prostitución infantil, nada, es explotación y es un delito. Y esto hay que separarlo de las actividades sexuales que ejercen mujeres adultas, también hombres, personas diversas, sexogenéricas, que toman la decisión con agencia de realizar este trabajo, ¿no? Y ahí pasan muchas cosas y hay muchos contextos y hay muchas situaciones también. Es un análisis súper complejo en el que no vamos a entrar ahorita, pero siento que hay que separar estas dos cosas y que las medidas de FICO, como ya lo han dicho varias lideresas trabajadoras sexuales, y líderes del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Antioquia, es muy problemático, estigmatiza, va a generar más persecución y más violencias policiales hacia las trabajadoras sexuales. No para nada apunta a que se va a perseguir a los pedófilos, a los explotadores de menores, y ya, dejo ahí. Ana Bueno, Bejarano. perdón, Perdón. algo que me faltó, y también expone. Creo que toda esta situación, claro, es un caso particular, pero es una problemática nacional, no solo pasa en Medellín, pasa en Cartagena, ¿no? Y yo creo que esto está exponiendo la falta de protocolos y de preparación y de articulación, sobre todo de las autoridades, para atender estas situaciones. Se notaron como muchas negligencias, muchas faltas, y bueno,
horrible. Sí, yo creo que el decreto además es inconstitucional o tiene vicios graves de constitucionalidad, entre otros defectos, pues porque criminaliza una conducta que solo se puede criminalizar por ley, em, o prohíbe una conducta, genera sanciones sobre conductas que solo se pueden criminalizar por ley. Y pues es una respuesta efectista, hipócrita, porque Medellín siendo, digamos, centro de este problema, sino décadas, muchos años, y es evidente para cualquier persona que visita la ciudad. O sea, uno habla con una persona que va a Medellín, dice muy lindo, espectacular, qué rico clima, pero es impresionante la cantidad de trabajadoras sexuales que se encuentra uno en todas partes. Y estoy de acuerdo con Ita en que el problema de la explotación infantil, sexual infantil, no es el mismo ni tiene que ser tratado de la misma manera como el tema del trabajo sexual de las mujeres mayores de edad. Y digo mujeres pues porque es mayoritariamente las mujeres y te incluyo también trans, etcétera, que prestan estos servicios. Entonces, a mí siempre me ha parecido el tema tal vez de los debates feministas más difíciles, el tema del abolicionismo, de la prostitución, del trabajo sexual, porque yo también, como ahorita estoy del lado de las trabajadoras sexuales, he trabajado con muchas de ellas a lo largo de mi carrera y entiendo perfectamente que las soluciones que pretenden criminalizar y prohibir solamente las afectan a ellas. Hoy en día en Medellín se siguen prestando millares, si no millones de servicios de prostitución, pero cuando se prohíben, las que quedan más precarizadas son las mujeres que lo prestan, no los hombres que lo requieren y que acceden a estos servicios. Entonces, la prohibición yo creo que no es la salida, pero sí creo que el trabajo sexual está parado sobre una cantidad de estructuras patriarcales que permiten que haya un mercado de estos servicios, que existe en la sociedad. Entonces, tampoco, digamos que es complejo cómo se protegen a estas mujeres y cómo se les da garantías de acceso a derechos sin tampoco promover un trabajo o una circunstancia que sí creo que está parada sobre una cantidad de desigualdades estructurales de la sociedad que ojalá, en mi opinión, no existieran. Creo que es difícil para una mujer decidir libremente asumir este trabajo, 100% libremente. Me cuesta eso y tal vez falta de empatía, tal vez es una cantidad de privilegios, lo acepto y por eso no tengo una posición férrea sobre este asunto, pero me cuestiona un montón y sin duda la solución es pobrísima en términos de política pública, es efectista, es patriarcal y no va a generar ninguna solución. Acaba de decir el presidente Gustavo Petro en Twitter que va a pedir la extradición del ciudadano norteamericano estadounidense que fue encontrado, que fue hallado con las menores de edad. Y me parece que eso es una causa muy justa, que ojalá ejecuten hasta el final y traigan a ese señor acá que pague por sus crímenes en Colombia. Pero pues el problema es gigantesco y siguen llegando gringos a Medellín el día de hoy a contratar a quien se les dé la gana, porque esta prohibición lo que hace es que se muevan, que sea más difícil de controlar, que sea más difícil de proteger a estas mujeres y también, por supuesto, a los niños y niñas que están siendo explotados. Entonces, una vez más, Fico se rajó, en mi opinión. Yo solo para agregar, yo quería agregar algo en aras de sumar al debate, pero sacándolo de ese lugar horrible que hay en Twitter, en el que no, todo es un vertidero horrible. Claro, yo también estoy de acuerdo con Ana en que todas las decisiones, el voluntario en todas las decisiones que involucran ejercer un trabajo y vender el tiempo y el cuerpo también, porque muchos trabajos, no solo el trabajo sexual, se realizan con el cuerpo. Pasa y atraviesa por unas desigualdades y que eso determina, estoy 100% de acuerdo, pero sí creo que hay un elemento moral tremendo que pesa sobre el trabajo sexual, que no pesa sobre, por ejemplo, el trabajo doméstico, las empleadas del servicio, entonces que también están precarizadas, que también están en situaciones de mayor vulnerabilidad para ser explotadas y bueno, y muchos otros trabajos. Entonces yo creo que ahí hay
sí hay unos problemas o unas problemáticas para analizar, pero sí siento que hay un moralismo muy fuerte que recae sobre todo en las trabajadoras sexuales. De acuerdo. Ay, no, y lo Yo, otro también fue, perdón, Y hasta pero que se habla. no es que tengo mucha rabia, lo otro es que todo el tiempo que se tomaron para sacar el nombre de este tipo, sacar la foto de este tipo, decir, no, pues se voló, obvio que se iba a volar, versus el poco tiempo que les tomó sacar un cartel con feministas perseguidas porque les quebraron un vidrio del que hablamos en un capítulo anterior. Cierto. Ya, fin. a mí me parece interesante explorar el mecanismo, cómo funciona el hecho de que prohíban el trabajo sexual, hace que a las personas, a las mujeres que lo hacen, caigan en una situación de aún mayor vulnerabilidad. Y es que en el momento en que se prohíbe una cosa que va a seguir pasando, como sabemos, pues se esconde más de lo público, de los servicios de seguridad social, de la policía, etcétera, etcétera. Mientras está permitido, es más fácil que se acuda directamente si hay violencia en esos momentos, pues ante una autoridad que pueda mediar y que considere, en la mayoría de los casos lo son, a las personas, a las mujeres como víctimas. Entonces, si uno va corriendo como eso, como diciendo se prohíbe, pues lo que está haciendo es que siga ocurriendo, pero a oscuras, y a oscuras pasan cosas peores. Entonces pues es mucho peor, digamos, desde un punto de vista de protección. Si uno quiere incluso un estado paternalista, la mejor manera no es prohibiendo eso, si lo que quiere es la protección, Y que me además parece. sí, y es perezoso porque persigamos a las mujeres que están ofreciendo esos servicios porque criminalizan esa actividad, pero los proxenetas, que el proxenetismo sí es un delito en Colombia en el Código Penal, pues siguen haciendo empresa de la dignidad y de bienestar de otras personas, de estas mujeres precarizadas. Entonces, Mm. persigan bien a los proxenetas, fíjense en el Parque Lleras quiénes son los señores que tienen organizadas a las adolescentes que están, bueno, o a las mujeres que están prestando sus servicios allá y persíganlos a ellos. Digamos, no creo que sea una investigación muy difícil establecer cuáles proxenetas de estas redes de trabajo sexual. Persíganlos a ellos, porque tienen que venir ahora a decir que están prohibido el trabajo que hacen estas mujeres que hacen la mayoría de los casos con las uñas y arriesgando su salud, su vida, su estabilidad mental, etcétera. Entonces, gracias, Y hay Pico. una cosa como también de los otros estables, o sea, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Creo que el problema de los Airbnbs en Medellín, pues contribuye a eso y hay que regularlo de alguna manera. Y creo que eso, ese intento de regulación a mí me parece correcto por parte del alcalde. Esta prohibición así, pues me parece tan absurda como ustedes dos. Pero siento que también Medellín, que es una ciudad que se precia tanto esa colaboración entre las autoridades públicas y el sector privado, pues todos acá hemos estado en Medellín y sabemos que uno va a un restaurante en Medellín y ve a un gringo con dos niñitas, porque después son unas niñas y se ven. Y el restaurante está sirviéndole comida a ese señor cuando debería estar llamando a la policía o pidiéndole las cédulas a las mujeres. Y son mayores de edad, pues está bien que estén ahí. Pero si son menores de edad, pues hay que meter al tipo a la cárcel, porque es obvio que está haciendo eso. Perdón, o sea, un gringo no invita a dos niñas, a dos adolescentes en Medellín a un restaurante indio, a, pues para que prueben el chicken tikka masala, ¿no? Creo yo. Pero bueno, Sí, pero con los gringos, punitivismo sí, cárcel sí, hijo de pucha, se me acaba el antipunitivismo ahí. Y estoy de acuerdo, la medida es no, violenta. el mensaje tiene que ser, y el mensaje tiene que ser que ellos sepan, a Medellín no se puede ir porque aún lo meten a la cárcel. Pues ese Y a tiene que ser el Cartagena. mensaje, porque hay turismo sexual, se sabe que hay turismo sexual, y eso tiene que acabarse, pues, perdón, pero con un poquito de mano dura. Que ese es un término muy problemático también, porque es explotación también. Yo creo que ahí lo más violento también es la precarización, ¿no? Mucha gente que está aplaudiendo las medidas de Fico y muchas feministas que están aplaudiendo las medidas de Fico, feministas abolicionistas punitivistas, perdón, prohibicionistas, bueno, igual, pues viven reforzando esta narrativa de que las mujeres ejercen el trabajo sexual porque están precarizadas y muchas sí lo hacen, pero entonces vamos a precarizarlas más porque ellas de qué van Mm. a vivir, de qué van a comer durante este tiempo que
permanezca la prohibición y las De acuerdo. persigan. Sí, Es contraintuitivo. Bueno, no, qué rabia. Ayer sí, es hablé con como dogmático. Macuña, ayer hablé con Mariana Ardila, que es la directora de estos asuntos en el Ministerio de Justicia, y me habló de un proyecto de ley que están tratando o que están contemplando pasar sobre este tema en el ministerio. Me parece una causa importante. Además, creo que Mariana es una gran funcionaria, una persona muy capacitada para tratar este tema, y también incluso una propuesta de acto legislativo de incluir este tema también en la Constitución. Entonces, pues, ante lo difícil que es luchar contra lo que llaman o han romantizado como la profesión más vieja del mundo, o pues no luchar en contra, sino darle un lugar justo en la sociedad, tal vez es mejor ese postulado. Pues estas iniciativas de vieja data, de saquemos leyes, incluámoslo en la Constitución y establezcamos derechos, son importantes. Yo quería preguntarle a Ita, ¿cómo se llama la posición, si existe? Ayer estoy investigando de esto. Digamos, yo soy abolicionista en el sentido que creo que no debe haber trabajo sexual, porque creo que parte de estructuras patriarcales que digamos, sí hay desigualdad, pero tiene razón en que ahí también hay una cantidad de moralismos. Tampoco creo en el abolicionismo prohibicionista, en el sentido de vamos a estas mujeres y vamos su actividad, para nada. Creo que hay que rodearlas y protegerlas. ¿Cómo se llama ese punto medio? Si uno pudiera, no sé. No sé, no tengo ni idea. Yo me paro desde un lugar no académico, desde la práctica feminista de acompañar y escuchar a las trabajadoras sexuales, siempre con las putas, nunca con la yuta, como dicen las argentinas. Y creo que y también desde un lugar de defensa de derechos humanos donde pues se supone que deberíamos converger todas, ¿no? Y todas sabemos que para poder proteger y garantizar los derechos humanos hay que regular. Entonces, para mí hay una necesidad de regulación. De hecho, lo que mencionabas con sobre Mariana, creo que va por ese sentido, porque no podemos proteger lo que no tenga un marco jurídico. Y independiente de que a mí me guste o no me guste que haya mujeres realizando estas actividades, lo que tenemos que hacer, o lo único en lo que podríamos estar de pronto activando las que no tenemos nada que ver con esto, porque también estamos hablando de cosas que no nos atraviesan, de trabajos que no estamos haciendo, de realidades y de contextos que desconocemos, es procurar que se garanticen unos derechos mínimos, no mínimos, unos derechos laborales. Y estoy contigo en que hay que abolir, pero el trabajo en general. Claro. Sí, de acuerdo. Bueno, yo estoy contento porque invité a alguien a Patria Boba, a quien yo respeto y aprecio muchísimo. Se llama Paula Costa. Paula Costa fue viceministra general de Hacienda, viceministra de Salud, subdirectora del Departamento Nacional de Planeación, directora del Centro de Gobierno de la Presidencia de la República, y es una experta en salud, es una experta en el sistema de salud colombiano, y me parece que es una persona a quien le podemos hacer las preguntas que sé que acá los tres tenemos sobre lo que está pasando en Colombia. El gobierno presentó una reforma a la salud que tiene una ponencia negativa en la comisión del Senado. Probablemente se va a votar negativamente en los próximos, si no horas, días. Se va a archivar. Minutos. Posiblemente lo narremos en vivo, ¿no? Vamos a narrar en vivo como si fuera futbolista. Exacto. Y ayer el gobierno nacional decidió intervenir a través de la Superintendencia de Salud, una de las EPS más grandes de Colombia, Sanitas, y hoy intervino la nueva EPS. En total, más de, Paula, usted me corregirá, como es normal en nuestras conversaciones, pero ya más de 25 millones de personas están siendo... Cerca de 26 millones de personas, sí. Esa es la 26 cifra. millones de personas están siendo en este momento atendidas o pertenecen a EPS que a hoy material jurídicamente y en la práctica están, pues, digamos, dirigidas por el gobierno nacional.
Algunos comentaristas han dicho que esto es una revancha del presidente de la República, que no pudo pasar la reforma a la salud en el Congreso, entonces está decidiendo hacerla a las malas, a la fuerza. Eso lo pongo entre preguntas, siguiendo, digamos, el poder administrativo de las superintendencias. Entonces, pues, Paula, bienvenida. Bueno, pues Y gracias. Muchas sí, gracias por la no sé, invitación. Un me, saludo me gu- a Ita, a Ana y a todas las Ya, personas, a Paula, la fanaticada que tienen ustedes acá. bienvenida Bueno, a no, pues la un OVA. gusto estar. Disparen, cuenten qué preguntas. Este ha sido un debate muy largo y muy ácido en torno a la reforma de la salud. em, y yo creo que genera angustias en muchas dimensiones, ¿no? Todos somos usuarios del sistema de salud y también todos vamos a ser pacientes en algún momento de la vida. Y uno puede ver esto desde muchos ángulos, pero creo que ese ángulo, digamos, más personal es lo que genera mayor angustia. Y en mi caso personal, las implicaciones que puede tener esto en términos de pobreza, de equidad, de materializarse la reforma, bien sea por la vía legal, que probablemente no va a ser, dado que hay una mayoría suficiente en la Comisión Séptima del Senado para votar negativamente la ponencia. En este instante están votando y creo que en un par de minutos vamos a saber si efectivamente el proyecto de reforma a la salud del gobierno se archiva. Se archivó, ya tienen los votos. Mm, se archivó. se archivó, pero Paula, no te el interrumpo, Ejecutivo si tiene nuevas. puedes plantear muy sucintamente en qué consiste la reforma a la salud del gobierno y después si nos digamos, por qué se terminó archivando. Claro que sí. Digamos, es una reforma que tiene muchos componentes, pero la historia básica detrás de la reforma de la salud es volver a un sistema en donde el manejo de los recursos de la salud y la definición de cómo opera y cómo se prestan los servicios y cómo acceden los servicios los usuarios se hace a través del Estado. Entonces, el manejo de los recursos, la propuesta es que se haga a través de ADRES, que hoy en día es una tesorería del sistema de salud, en donde ya no sería una tesorería, digamos que gira, y eso, digamos, creo que es un rol muy importante y un avance administrativo, institucional que tiene nuestro sistema de salud, porque tiene muchas fuentes de financiación. Entonces, cuando no existía la ADRES era un rollo poder hacer cruces de cuentas y demás. Hoy la ADRES recibe todas las fuentes de financiación y hace la distribución de los recursos a las EPS, que son las encargadas de prestar los servicios de salud y garantizar esos servicios de salud a la población. En este nuevo modelo, la ADRES recoge todos los recursos, pero la ADRES también es la que contrata. Es el único que contrata servicios de salud. Eso es, para que se hagan una idea, cerca de 90 billones de pesos este año que no pasan por procesos de contratación pública. Entonces, digamos que ese es un primer tema, el manejo de los recursos. Hay otro, digamos, componente muy importante y es que se acaba la figura del aseguramiento. Todos nosotros estamos acá con una póliza de seguros obligatoria. Algunas personas acceden por el régimen subsidiado, algunas personas acceden por el régimen contributivo y esa visión del aseguramiento se acaba porque volvemos a un modelo de oferta en donde entramos a través de un centro de atención primaria de salud, que son los CAPS, los famosos CAPS que digamos, ha hablado el gobierno, y esos CAPS que supuestamente prestan unos servicios iniciales son los que redireccionan a la población a los siguientes niveles de complejidad. Durante el debate de la reforma se introdujo una figura que se llaman las gestoras, que realmente tienen un rol como administrativo y logístico, en donde son responsables, pero no tienen ninguna capacidad para hacer nada, porque son responsables de cara al usuario en los siguientes niveles de complejidad, pero no pueden decir con quién contratar, no pueden auditar, no pueden definir qué servicios se prestan o no se prestan. Entonces realmente no tienen ninguna capacidad. Yo un poco lo digo, es como si uno lo contratan para organizar un foro y uno no puede definir ni el sitio, ni los panelistas, ni los invitados, ni si se da café o té, pero tiene que responder porque la cosa salga bien. Entonces, digamos que la prestación de servicio se organiza a través de una estructura estatal en donde además se prioriza los servicios a través de la red pública y la red privada es el complemento. También para que tengamos un poco las dimensiones, en Colombia realmente el grueso de la prestación de los servicios se hacen algo así como 1000 prestaciones al año, se hace a través del sistema privado. La composición nuestra es 90-10, es como una
gran asociación público-privada en términos de prestación de los servicios, que ha generado unos avances increíbles en términos de equidad. Cuando uno va a los centros, en particular a los centros de mayor complejidad en este país, están personas del subsidiado y del contributivo por igual. Y el plan de beneficios que tenemos, que es algo que no podemos decir en ningún otro servicio, es igual para todos. Es igual para todas Paula, las personas que están oyendo. Ojalá uno pudiera decir eso. Digamos que eso es un poco de esos avances que dolorosamente se están poniendo en peligro. Dale. ¿cuál es la razón del gobierno Petro para hacer esta reforma? Es decir, si hay unos reclamos justos de corrupción en el sistema de salud, en el manejo de las EPS, en la creación de IPS. ¿Cuánto de ese reclamo te parece a ti, en tu opinión, es justo también, independientemente de si la solución es la adecuada o no? ¿Qué inspira esto? Que es también un poco en lo que separa a Petro y su ministro y la gente que está promocionando este cambio. Yo creo que acá hay una concepción fundamental y es que un privado no es un agente legítimo para prestar un servicio público ni un servicio social. Entonces, dado que las EPS son agentes privados, no son agentes legítimos. Y la labor que hacen las EPS de esta administración del riesgo en salud, del riesgo financiero, de toda la organización logística, lo que se remunera por eso se considera que es una remuneración no legítima. Entonces, digamos, lo que motiva eso es ese pensamiento. Lo que uno ve en la vida real es que en muchos sectores los privados generan y agregan un valor muy grande en la prestación de los servicios. Piensen ustedes en telecomunicaciones o piensen ustedes en energía, que es otro de los temas de la semana, ¿no? Que ha estado en el top of mind de todos. Realmente la labor del gobierno, ellos la ven como la prestación directa de los servicios, en donde los privados pues realmente juegan un rol muy suplementario, ¿no? Sobre los temas de corrupción, yo creo que pues es innegable que se han dado casos de corrupción en las EPS, como se dan también en los hospitales, ¿no? Como se da en todo el sistema de salud. Y yo no, pues creo que hay muchas cosas por mejorar, Ana, en esos términos, pero creo que esta no es la solución. Creo que mucho más aporta tener un sistema de trazabilidad de los recursos que sea abierto, que sea público. Creo que aporta mucho más contar con agentes especializados para prestar estos servicios y no en tratar de hacer una administración pública de todos los recursos, pues porque eso también ha salido muy mal. Y en el caso particular del sistema de salud, lo que hemos visto, y acá un poco conecto con los temas que estaba introduciendo Andrés de las intervenciones, yo no he visto la primera intervención que ha terminado en la recuperación de una EPS. Yo no he visto la primera intervención que haya mejorado indicadores de salud para la población, ni oportunidades, ni nivel de quejas. La operación de un sistema de salud es una cosa tremendamente compleja. Para que se hagan ustedes una idea, en un día se prestan 2.5 millones de atenciones. Al año, creo que se hace 1 millón de citas de pasaportes. Al año, en un procedimiento que es estandarizado. Cada atención de salud es diferente. Desde la entrega de un medicamento hasta una operación de corazón abierto de una persona que tiene 5 comorbilidades. Entonces, pensar que el Estado puede llegar y reemplazar automáticamente estas habilidades creo que pone en riesgo a una parte muy importante de la población. Y acá también les voy a dar otro dato, y es que hay 8 millones de colombianos que tienen condiciones crónicas que tienen que seguirse atendiendo y que tienen unos requerimientos de servicios mucho más sofisticados y mucho más complejos. Una parte importante de esos 8 millones de colombianos están en estas EPS que están intervenidas. El gobierno tiene intervenido un poco más del 50% del mercado de EPS con unas responsabilidades gigantes, y para mí no es claro que los interventores tengan las capacidades para hacerlo, ¿no? El interventor que ayer anunciaron para la EPS Sanitas, una EPS con un poco menos de 6 millones de usuarios, pues es una persona que viene a hacer la intervención de un hospital pequeño y que no tiene la dimensión de lo que es manejar una EPS. Entonces yo sí creo que acá hay unos riesgos muy grandes en todo el proceso de intervención. Si ustedes revisan con juicio las intervenciones que se han hecho,
por otros gobiernos y por este, pues realmente no hay ninguna mejora en la atención y en la garantía de los servicios de los usuarios, lo cual a mí me parece tremendamente preocupante. Paula, no sé, Ita, si tenías una pregunta o si puedo preguntarle yo una cosa a Paula que me da mucha curiosidad y es la narrativa sobre la necesidad de una reforma a la salud, porque desde hace muchos años se viene mencionando en Colombia que es necesario hacer una reforma a la salud. Entonces me gustaría preguntarle cuáles son los puntos en Colombia en los que hay que hacer una reforma a la salud, porque es un sistema que está financieramente en una situación crítica antes de este gobierno, digamos, esto no es culpa de este gobierno, y cuáles serían las oportunidades de mejora, ya estoy hablando como un consultor, eh, las oportunidades de mejora del sistema de Como la salud Contraloría. en Colombia. Mire, no, yo creo que hay varias cosas. Los sistemas de salud en el mundo siempre tienen problemas de financiación. Hace 12 años yo estaba en el Ministerio de Salud y teníamos un problemón de financiamiento también. Los sistemas de salud siempre tienen un problema de financiamiento porque siempre hay mayores necesidades de salud y siempre hay una gran cantidad de tecnología nueva. Y en un sistema como el nuestro que tiene, digamos, que es altamente garantista, los colombianos tenemos acceso a un plan de beneficios que es que nadie más en el mundo casi tiene, teniendo un gasto que es, digamos, muy reducido cuando se compara con estándares internacionales. Entonces, los problemas de financiamiento se resuelven buscando eficiencias y buscando nuevos ingresos. Y en este gobierno en particular, digamos que hay dos condiciones que son muy importantes. Una, hay una represa, llegamos y hay una represa, digamos, de muchos tratamientos que no se hicieron durante la pandemia. Durante esos 2 años, pues nadie quería ir al médico, yo no fui. Yo trato, o sea, creo que volví hace como un mes a la odontología. Yo no quería ir al médico, nadie quería ir al médico y muchas situaciones se represaron y se han ido agravando cuando uno llega y eso requiere, digamos, mayores recursos. Pero también hay otras condiciones que son importantes y es todo el tema del cambio del perfil epidemiológico, que es de lo que nos enfermamos los colombianos. Tal vez el caso que todos tenemos más en la retina es el tema de salud mental. Y es que las demandas de salud mental cambiaron. La pandemia cambió el perfil y las necesidades de salud mental. Pero los recursos que se cuenta para atender la salud mental, y no solamente son los recursos financieros, sino también los recursos físicos, pues son tremendamente, digamos, insuficientes. Si la memoria no me falla, tenemos algo así como un octavo de los psiquiatras que deberíamos tener por cada 10.000 habitantes para atender las necesidades básicas de la población en materia de salud mental. Entonces, usted me pregunta, ¿qué es lo que sí se necesita reformar? Mire, claramente hay un tema en donde necesitamos incrementar como país el gasto dentro del sistema de salud para que pueda ser sostenible y para que pueda responder realmente a las necesidades que tiene la población. Hoy veía yo el debate en la Comisión Séptima de Senado y el senador Wilson Arias y hablaba que Colombia tiene más muertes que la OECD y que tal cosa más que la OECD y que otra cosa más que la OECD, ¿no? Pero resulta que la OECD gasta en promedio 5 veces lo que gasta Colombia por persona. Si a ustedes les multiplican el sueldo por 5, probablemente pueden hacer muchas más cositas de las que están haciendo en este momento. Mm. Y unos determinantes de la salud, que es otro tema muy importante, cuál es el acceso a agua potable, cuál es el nivel de alfabetización, que influye de forma muy importante en cuál es la condición de salud de la población. Entonces, pues digamos que es un poco comparar peras con manzanas, pero si solamente se compara por el gasto o por el número de médicos y enfermeras, el promedio de la OECD es 4.3 veces el número de enfermeras y médicos que tenemos en Colombia. Entonces, voy a ir a lo que usted me pregunta. ¿Se necesita una reforma de salud? Los sistemas siempre necesitan afinarse y siempre necesitan irse ajustando para enfrentar los nuevos retos. Tenemos un reto muy grande de pandemia en países, digamos, con sistemas muy estructurados, muy serios como el sistema inglés. Definieron un plan de 5 años para salir del retraso de todas las cosas de la pandemia. Acá ni siquiera le pusimos más recursos, ¿no? Mm. Tenemos un reto muy grande en los temas de envejecimiento de la población. Los colombianos nos estamos volviendo más viejos y a medida que uno se vuelve más viejo necesita muchas más atenciones, ¿no? Uno se vuelve un usuario mucho más frecuente del médico porque lo necesita.
Y creo que lo otro, digamos, que es importante es llegar a aquellos sitios en donde el sistema de salud tiene un acceso que todavía es muy limitado. El sistema de salud en términos generales funciona bien para las cosas más graves, pero en las zonas más apartadas, los temas de atención primaria, pues todavía son muy poco recurrentes y yo creo que en esos aspectos del diagnóstico, Ana, un poco para volver a tu pregunta, yo creo que hay un diagnóstico en donde hay puntos válidos de la reforma del gobierno. Es decir, hagamos más promoción y más prevención. Eso es importante. Y eso es importante, además, porque nos estamos volviendo más viejos. Hagamos más atención primaria en salud. Eso es importante. Pero el marco legal para hacer eso ya está. Generemos mejores condiciones de formalización para los trabajadores de la salud, en particular, digamos, para el personal de atención, enfermeras, médicos generales. Eso es absolutamente necesario. Pero el marco legal para eso ya está. Es un tema de voluntad y de recursos. Entonces, ¿sobre qué se necesita? Yo creo que necesitamos hacer reformas. Uno, sobre los mecanismos de transparencia en el flujo de los recursos. Dos, creo que necesitamos hacer unos controles sobre los temas de integración vertical. La integración vertical para los usuarios, que es una perspectiva que no ha llegado al debate público, en términos generales es muy positiva. La experiencia del usuario es mucho mejor cuando su EPS tiene cómo relacionarse de forma más cercana con centros de prestación de servicios. Yo soy usuaria de Sanitas y para mí que Sanitas tenga centros de atención y que tenga hospitales es una felicidad, pero creo que regular aspectos como la preferencia de pago, cómo hacer mover a las personas innecesariamente para que usen esa red en particular. Creo que hay otro aspecto que es muy importante que tiene que ver con todo el tema de medicamentos y también la transparencia en cómo es ese mercado, porque esa transparencia en este momento no existe. Y ahí hay un problema muy, muy grande en donde muchas personas están sufriendo mucho por no tener acceso a medicamentos. Paula, una pregunta. ¿Tú piensas de la crítica de, mire, la intervención a EPS es algo que ha pasado en gobiernos anteriores? Duque estaban diciendo ayer 13 EPS. Creo que Cerró, ninguna. liquidó. Primero se intervienen y después eso conduce, como dijo Pablo ahorita, pues a la liquidación, pero ninguna con el número de usuarios que estamos viendo ahora entre Sanitas y la nueva PS, pero son intervenciones que han pasado antes, son, digamos, sanciones que contempla la ley que el gobierno puede hacer, digamos, si hay gente diciendo, claro, a Petro se le mide con otra vara y esto, digamos, es una mirada muy injusta del ejercicio de las potestades que legítimamente puede ejercer el gobierno y que tiene razón de hacerlas y que habían malos indicadores para la nueva APS y que habían malos indicadores para Sanitas, digamos que habían razones para eso y que ahora se está haciendo como un poco un show de que esto es gravísimo. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Es gravísimo esto que está pasando para ti? Sí, sí es grave. Además, digamos, yo creo que es parte del plan B de que no salió la reforma, ¿no? Es decir, acá hay una intervención y probablemente una liquidación en donde lo que nos vamos a quedar es sin EPS. El mercado de las EPS es un mercado que empezó siendo muy grande, Ana. Digamos, esto hace 30 años eran 300 EPS, una cosa de ese estilo, y se ha ido depurando, y está bien, porque cuando uno tiene que administrar seguros, uno tiene que tener unos grupos suficientemente grandes de personas para poder hacer esa gestión del riesgo de seguros, ¿no? No todos nos vamos a enfermar al tiempo y eso es lo que permite que con una UPC que es más o menos 1.200.000 en el año, un poquito más de 100.000 pesos, pues se puede hacer una operación de corazón abierto, se puede pagar una quimioterapia que cuesta 100 millones de pesos el mes del tratamiento, porque hay otra cantidad de personas que no se están enfermando y esos recursos pueden, digamos, moverse para quienes los necesitan en cierto momento. Entonces, digamos, hay un proceso que yo veía de consolidación del sector asegurador en salud y que probablemente eso nos iba a llevar a un equilibrio de 8 o 10 EPS. Hay las EPS que no aprendieron a hacer gestión de riesgo en salud, pues naturalmente les estaba yendo muy mal y en su gran mayoría de esas EPS pues salieron del mercado. Y digamos que sí había un proceso que se estaba dando de descreme de las EPS que tenían mejores indicadores de salud y mejores resultados, porque esas dos cosas van de la mano.
Ahora, ¿qué es Mm. lo que es diferente de las intervenciones del gobierno Petro? Al menos 3 cosas. 1, ¿qué es lo que es diferente de las intervenciones del gobierno Petro? Al menos 3 cosas. 1, esto tiene un tema que es progresivo. Uno lo primero que hace no es intervenir, uno hace un plan de mejora, revisa si ese plan de mejora está funcionando o no está funcionando. Después pone otras medidas y después llega la intervención. La intervención es una medida muy agresiva, porque es desplazar al gerente y a todos sus órganos de gobierno. Yo decía, pero ¿por qué la nueva EPS? O sea, me intervengo yo con yo. Pero realmente acá lo que está pasando es que van a poner a un nuevo gerente, que también es pues obviamente designado por la Superintendencia de Salud, pero se remueven todos los órganos de gobierno. Entonces, los otros socios, la Junta y la Asamblea, el 50+1, que son las cajas de compensación, no tienen absolutamente nada que decir sobre la administración de la nueva EPS desde este momento. Entonces, 1 es que no hay una progresividad en cuáles son las medidas. Eso creo que es muy importante. 2, ¿qué pasa cuando se termina la liquidación? Pues los afiliados pasan a otras EPS. Acá realmente un poco nos estamos quedando sin EPS a las cuales enviar a los afiliados. Durante los años del gobierno Duque se hicieron una serie muy grande de liquidaciones y intervenciones de EPS que realmente prestaban unos servicios muy malos. Y creo que ahí había, y ese es el tercer factor que es diferencial, una valoración muy grande de los resultados en salud como el factor crítico para intervenir. Porque es natural que las EPS no estén cumpliendo con las reservas. Los recursos no alcanzan, la UPC es insuficiente. Y esa UPC es insuficiente, digamos que siempre está ahí en el borde, pero en estos 2 últimos años, la UPC es aún más insuficiente que en todos los años anteriores. Por cada 100 pesos que le pagan a las EPS, el año anterior se gastaron 103 y este año 105. Entonces, el hueco no es que resulta que la UPC fue 96 o fue 98, no. Es que están pasando aceite con toda. Entonces, es un poco una crisis que se promueve desde el gobierno, que genera las causales para poder intervenir y en donde todas progresivamente van a llegar a cumplir esos requisitos de intervención sin necesariamente valorar qué es lo que está pasando en términos de atenciones y de resultados en salud de la población, que en mi opinión, tanto como, digamos, experta en estos temas como usuaria, creo que es lo más importante. Pongamos el ojo y prioricemos las intervenciones de las EPS que están prestando malos servicios, pero no lo hagamos en las EPS que sí tienen, digamos, buenos estándares y buenos resultados de salud. Yo, Yo tengo Paula, yo quisiera... Ah, perdonita, claro. una pregunta muy cortita y es más hacia lo inmediato y hacia el corto plazo y es un poco el pánico que mucha gente está sintiendo y que también siento que se está fomentando por un lado desde la desinformación y por otro desde las malas comunicaciones del gobierno, que es ya una constante. ¿Qué va a pasar con los usuarios en este momento? He visto también que mucha gente intentando que no cunde el pánico ha aclarado incluso la Supersalud que se mantienen los servicios, la prestación de servicios, que se mantienen las citas, que esto en teoría no debería afectar la cotidianidad de los usuarios o usuarias del servicio. Está en silencio. Ay, sí. Ya es que me está llamando, obviamente ese teléfono está sonando como se imaginarán, ¿no? Están llamando de la Patria Boba a la doctora Costa. Sí. No, la Patria Boba tuvo la primicia, la primera reacción. Exacto. La primicia, sí, sí. Bueno, no, mira, yo creo que hay varias cosas. Una, en teoría no debería pasar nada, en la realidad pasa. Ya. Porque como lo que se anticipa es que después de una intervención venga una liquidación, en particular los prestadores empiezan a prever eso. Y entonces se empiezan a cerrar servicios para las EPS que están intervenidas. Entonces uno llama y dice, gracias, por favor, cita con mi dermatólogo. Sí, ¿de qué EPS de Sanitas? Ah, sí, tienes cita para el 24 de diciembre. ¿No? En la formalidad no pueden cerrar servicios, en la realidad es lo que pasa.
porque también prevén que va a haber un hueco que nadie les va a pagar, porque eso es lo que ha pasado con las liquidaciones. Es que cada liquidación termina dejando una cantidad de platos rotos que pagan los prestadores, que pagan los proveedores de insumos, que pagan la industria farmacéutica, y todos saben que eso pasa así. Entonces actúan de forma racional y empiezan a prever eso. Entonces, digamos que la noticia para los usuarios y en particular para las personas que tienen situaciones crónicas o tratamientos en curso es realmente muy angustiante, Ita. Yo creo que este no es el momento para salir corriendo. Yo creo que acá hay que guardar la calma. Em, a mí la pregunta que más me han hecho desde que se supo la noticia de la intervención de Sanitas hasta este momento es si me cambio de EPS o no. Y yo realmente creo que esa, pues no va a ser la solución. Por supuesto, va a haber un deterioro de servicios que va a ser progresivo. Es lo que uno puede anticipar viendo todas las otras experiencias. Una intervención en promedio se gasta 1 o 2 años hasta llegar a la conclusión de que tienen que liquidar la EPS porque es inviable. Usualmente los usuarios sanos salen corriendo para otras EPS, con lo cual esa EPS se queda con una carga mucho más alta de enfermedad que la hace aún más inviable. Digamos que ese es un problema complejo, pero realmente creo que este no es el momento para salir corriendo. Creo que es el momento para generar unos mecanismos de veedurías desde las asociaciones de usuarios, de veedurías importantes para hacerle seguimiento a las intervenciones. Hay 26 millones de colombianos en donde el manejo lo hace un agente de la Superintendencia de Salud, a quien vigila, ¿a quién? La Superintendencia de Salud. Entonces, realmente, cuando se hacen las intervenciones, todos esos pesos y contrapesos y controles se pierden. Y creo que ese es un aspecto que, pues, que todos tenemos que trabajarle un poco, ¿no? Desde los medios, desde la academia, desde donde estemos. Paola, yo sé que usted se tiene que retirar porque la están llamando de las EPS a ver No, no, hombre, las personas, a ver si se cambian de EPS sí, o sí, no. sí. Que si se Pero cambian de la bueno, 9 PS. yo le agradezco mucho, de verdad, muchas gracias. Ojalá un día más largo, si esto sigue ocurriendo, podamos tenerla de vuelta acá para que nos explique qué está pasando con la salud en Colombia. Claro que sí, Muchas no, gracias, Paula. no, a ustedes muchas gracias por este espacio y por la posibilidad de conversar de estos temas. Chao. Chao. Bueno, para me dio la bobada, como dicen, porque tuve un lapso ahí. No, ya, orden. Bueno, Ita, Ana, reacciones a las respuestas de Paula Costa, cómo en lo que está pasando. Yo quería preguntarles si ustedes creen que está efectivamente haciendo una reforma por detrás el presidente de la República y el ministro de Salud a través de estas intervenciones en vista de que se cayó, ya sabemos y ya lo podemos decir con certeza, el proyecto de reforma de salud en el Congreso. ¿Yo? Ahorita. Tú. Pues, Bueno, yo creo que no es no proyecto de reforma subrepticio, es decir, no están logrando las cosas que querían lograr mediante las intervenciones. Eso es falso conceptualmente. Están logrando otra cosa, pero no están logrando la reforma. Pero sí creo que es una retaliación a la respuesta del Congreso de que no les pasa la reforma que quería Petro. Y honestamente yo siento que estamos como en una situación de dos polos cada vez más ácidos y más difíciles y más cítricos entre sí, porque ayer la gente estaba reaccionando diciendo que Miguel Uribe diciendo en el Congreso que inicia el principio del fin de la democracia, una cantidad de exageraciones. Yo no estoy de acuerdo con las intervenciones a las EPS, ni la de Sanitas, ni la que se hizo hoy a la nueva EPS. Me parece que
muchas cosas, sino todo lo que está pasando en el gobierno Petro es improvisado, de ataque, como mandado un poco a la loca, con un mensaje político fuerte, pero que tampoco están pensando muy bien, pero tampoco me parece que es el principio del fin de la democracia. Me parece mucho más alarmante la persistencia del presidente con la Asamblea Nacional Constituyente que esto. Estos son facultades legales que él tiene, que está ejerciendo, tal vez las está ejerciendo mediocramente, como otras también ha ejercido mediocramente, pero no es el principio del fin de la democracia, en mi opinión. Entonces estamos entre un presidente que está como mostrando los dientes y diciendo, si no me pasan mi reforma, entonces voy a esta cosa un poco inexplicablemente, sin planearla, que va a tener consecuencias nefastas, pero igual no me importa, como yendo frente, y otra de gente también que le responde con una virulencia que también se activan mutuamente. Las locuras de Petro las habilita las locuras de la gente que le responde con otras locuras. No es el principio del fin de la democracia. Es un problema grave para la salud, que Petro, no confío en la capacidad de gestión de Petro ni de su equipo de gobierno para que digan, no, vamos a intervenir estas EPS y todo va a ir bien, el servicio va a mejorar, no se preocupen los 16 millones de usuarios que están en estas dos EPS porque todo va a salir, va a ser un cambio para la mejoría. Para nada creo eso. Pero creo que sea lo que estaban diciendo ayer. No es, y entonces como tratan dichosamente desde los medios de comunicación y desde los centros de poder, reaccionan de una manera frente a las cosas que él hace, que jamás habían reaccionado antes, entonces habilitan su discurso de pues que él sí lo están persiguiendo, que no le permite nada y que el establecimiento está en contra de él, porque sí un poco está. Entonces, creo que son dos como circunstancias de gente que no se soporta entre sí, que no tienen ninguna capacidad de diálogo, y pues Petro jugando como ajedrez político con la salud de una cantidad de colombianos me parece irresponsable, sí. Senador Miguel Uribe Turbay. Ita, yo siempre he encontrado en Patria Boba un espacio para, para criticar posturas que algunas de ustedes han defendido y a mí me gustaría, no sé, porque tú has dicho que defiendes al gobierno de Petro en algunos episodios y has sido vocal en la defensa y llevamos 40 minutos de episodio, 50 minutos de episodio, en que las críticas han sido más bien hacia eso, digamos, hacia el gobierno, incluyendo el último comentario de Ana, que pues es crítico al gobierno. Entonces me gustaría oírte a ti. ¿Qué le ves de bueno a la reforma que propone el presidente? Si es que algo se le ve, también uno puede defender un gobierno sin estar de acuerdo 100% con todo lo que hace, sin duda, y también a las intervenciones de las EPS. Yo me he abstenido de opinar y de comentar en este episodio, particularmente en la mitad del episodio, porque desconozco mucho del funcionamiento y del tema. Lo poco que sé, lo sé por mis hermanos médicos y no es tanto realmente. Pero nada, yo creo que, a ver, yo creo que hay una dinámica que se repite y se replica en esta medida, independientemente del profundo o superficial conocimiento que se tenga de este tema, y es la reacción, algunas de las reacciones que mencionaba Ana ahora de la oposición, la desproporción a la que se lleva una decisión que puede ser problemática y que puede ser debatible y que debería poder ser debatible y cuestionable, pero en el momento en el que sale de este gobierno es una amenaza a la democracia, ¿no? En el momento en el que Duque Sierra liquida 13 EPS, no lo fue. Entonces sí creo que hay unas varas de nuevo para la conversación que están atravesadas, están muy sesgadas. Eso no quiere decir que me parezca que es una buena medida, eso no quiere decir que apoye 100% la reforma. De nuevo, no es mi área de expertise, no me voy a meter a defender una reforma que no me he estudiado ni entiendo profundamente. Sí creo que hay incluso lo mencionaba nuestra invitada, hay unas reformas que son necesarias, quizás no era esta, pero claramente hay un paradigma en la prestación de los servicios de salud en Colombia
que es un paradigma neoliberal, y hay un gobierno que se opone a ese paradigma, y hay un choque ideológico, por supuesto. Ahí van a pasar, pues va a haber ruptura, va a haber polémica, va a haber debate. No sé si esa sea la mejor manera, no es el primer gobierno que viene a realizar o a hacer uso de esta figura que no es inconstitucional ni no es dictatorial como algunos opinadores y medios la han presentado. Está contemplada dentro de los poderes y creo que o sea, todo el debate se está yendo a otro lado que no es finalmente el problema en las prestaciones y el problema en el sistema de salud y las reformas que son necesarias que puede que no estén aquí. Eso es lo que pienso. Uno puede cuestionar la medida de la intervención como una medida ineficiente, como lo mencionaba también ahora nuestra invitada, pues si históricamente ninguna intervención ha derivado en la recuperación de una EPS, pues hay que replantearse la medida. Y eso es otra cosa, y esto es otro cambio, y esta es otra reforma, y es otra conversación, ¿no? Que la intervención sea el fin y la debacle del sistema de salud, pues no, creo que el sistema de salud tiene una debacle progresiva desde hace mucho tiempo y una desatención también que estuvo atravesada por una pandemia que pues que acumuló como estos problemas, ¿no? Creo que por ahí me puedo parar y de nuevo sí creo que independientemente de que sea buena o mala la decisión, no es una decisión ni inconstitucional ni antidemocrática, puede ser una decisión problemática, desacertada, inoportuna, teniendo en cuenta la caída de la reforma o el archivo de la reforma. Sí creo que desastre absoluto para mí, una vez más, las comunicaciones del gobierno. ¿Dónde está el ministro de Salud? ¿Dónde están aclarando, anticipando lo que esto iba a pasar? Porque era claro que esta decisión iba a generar mucha zozobra, incertidumbre, desinformación, y hay mucha ansiedad pues, de los usuarios y las usuarias al final que están preguntando y realmente no saben qué hacer ni para dónde coger, y esto puede generar un caos, un problema muchísimo mayor de una fuga grande que va a colapsar los sistemas. No sé, siento en la pandemia con el cuento de las camas también, y de nuevo hay unas comunicaciones deficientes que no están preparadas para este tipo de anuncios ni de medidas, para nada, no están ahí. Yo quisiera atreverme, quiero atreverme a decir que es antidemocrático, solo para provocar un poco la discusión, porque me parece que, sí, que el argumento de la antidemocracia hay que hacerlo con más matices, y es lo siguiente. El presidente propuso una reforma en el Congreso, tramitarla en el Congreso, y en el momento en que se estaba cayendo decidió hacer estas intervenciones. Entonces hay algo ahí, y creo que a eso apuntan algunos de los críticos. Yo no creo que esto es el fin de la democracia colombiana, no estoy diciendo eso, simplemente para matizar un poco el argumento, que es que cuando se le caen las cosas por las vías legales, por los procedimientos constitucionales, trata de hacerlo vías, digamos, con una vía de fuerza, entre comillas, con una vía de hecho a través de las intervenciones. La intervención es una vía legal. Claro. Y acá es mi segundo punto. La intervención es una vía legal, pero las superintendencias pueden intervenir todas las empresas de Colombia. Todas las empresas de Colombia. Imagínense que la Superintendencia de Industria y Comercio interviniera empresas y cooptara 26 millones de usuarios de esas empresas. Por ejemplo, que cooptara las empresas de celular o las empresas de internet, o que por ejemplo las lavanderías. Ahora el 53% de colombianos van a lavanderías que están intervenidas por las superintendencias, que lo han hecho usando legítimamente un poder. Entonces yo creo que el hecho de que se use un poder que es legal no significa que ese uso sea necesariamente legítimo, y creo que esa es una discusión que habría que tener, porque hay veces que se usan mal los poderes. Yo no sé si este es el caso, yo creo que sí, pero no es decir como, es que esto es normal, porque claro, lo pueden hacer,
Claro que se puede hacer, la superintendencia lo puede hacer. Ya vimos que hubo unos problemas en los procedimientos. Listo, que resuelvan esos problemas en los procedimientos. Pero lo que es cierto es que en este momento un mercado está controlado de facto en su 52 o 53% por una entidad del Estado que es la Superintendencia de Salud. Entonces yo no estoy diciendo que esto es el principio de la dictadura y ni voy a decir que así empezó Hitler ni que esta es la Revolución de Octubre, no quiero decir nada de eso. A lo que me refiero es, hay un argumento un poco más matizado que el que simplemente decir, la oposición está diciendo que esto es un dictador, pero todos hacen lo mismo, que es con lo que no estoy tan de acuerdo. Pero está comparando dos cosas muy distintas que creo que no cabe la comparación, y es el sistema de salud que tiene una naturaleza que tiende a ser, pues, del manejo público, donde hay unos privados que tienen unos problemas, versus celulares. No, me parece que no cabe la... Es tan derecho a las telecomunicaciones como la salud, perdón. O sea, claro No que es uno lo igual, siente más. no es el mismo nivel de protección. Pero yo creo que el problema, el argumento de Andrés, sino que tú dices, sí me parece antidemocrático, aunque sea, digamos, esté regulado, esté facultado para hacerlo, dices, y yo estoy de acuerdo, yo también pienso que es una mala decisión y que por mandar un mensaje político y decir, no, como no se me revele en el Congreso, yo creo que ambas cosas son ciertas, pero antidemocrático, como lo están pintando en la opinión pública, en el debate público, como que es un exceso en el uso de sus poderes y eso no es cierto, digamos, que esto no es igual a eso Duque, no es de la misma cantidad de gente, ni lo que han hecho otros presidentes, ni responde a una misma coyuntura, pero no es antidemocrático, es de pronto ineficaz, errado, miope, lo que tú quieras, pero antidemocrático no es precisamente el ejercicio de unas facultades que la democracia Ana, le pero confiere. tratar de chantajear al Congreso con el ejercicio de unas facultades no puede ser antidemocrático. Chantajear, mira, primero no está chantajeando al Congreso, lo que está diciendo es a los empresarios de salud, ustedes no se quisieron sentar a hablar conmigo en esta reforma, hicieron lobby allá en el Congreso, porque eso también está demostrado, y financian partidos políticos, etcétera, entonces lo vamos a hacer a las malas. Parece una pésima idea de Petro, además es un sector poderosísimo, gigantesco, etcétera, no los va a obligar, o pues está intentando hacerlo, no va a conducir a un cambio positivo para la población, pero él no está chantajeando al Congreso, al Congreso Sí, le de acuerdo. importa eso. Creo que me equivoqué con la palabra chantajear. Lo que tú hagas decir, hacerlo a las malas, digamos, esa respuesta de, entonces si no lo hacemos como yo quiero, lo voy a hacer a las malas, no podría ser un sujeto de una crítica, decirle, oiga, eso es antidemocrático en una constitución, en un orden constitucional con separación de poderes, con división de funciones, con pesos y contrapesos, lo que uno quiera. Creo que es el ejercicio del poder de todos los señores patriarcales que han ejercido el poder en la presidencia de la República en este país, desde Petro hasta Simón Bolívar. Bueno, perdón, Simón Bolívar no, pero todos los que yo he podido estudiar, porque son señores que pues se sientan ahí, se sienten los reyes del mundo y entonces creen que o les copian o hacemos a las malas. Creo que eso lo han hecho otros presidentes también, estos gestos de o me hacen caso o nos vamos al chorizo. Esto lo han hecho otros presidentes también. En Petro, de izquierda, era guerrillero, como les cae pésimo, como todas las cosas, entonces les parece a un sector de la opinión pública absolutamente nefasto. Me parece a mí que es inadecuado y es una pésima opción por la vía que él está yendo, pero no es un ejercicio ilegítimo del poder, me parece simplemente poco estratégico, muy poco estratégico y peligroso para la salud de los colombianos, para una proporción gigantesca de la salud de los colombianos, pero no me parece principio del fin de la dictadura, de la democracia, como dijo Uribe de Turbay, para nada, y me parece que ellos, al plantear esas críticas, lo que están haciendo es que el debate público sea simplemente dos grupos de gente que no se escuchan para nada. O sea, no hay un diálogo de gente, de nada. Y eso es lo que demuestra es esta reforma a la salud. Miren lo que pasa, nadie se pudo sentar a hablar, todo el mundo estaba por un lado, que la Corcho es una loca, que este otro es un loco, que Gaviria, que cada uno por su lado. Bueno, Gaviria salió a decir que primó la cordura, un comentario bastante capacitista, señor. Pero yo estoy, a ver,
Yo no creo que esto haya sido una retaliación realmente porque no salió un repollo. Es una medida que quizás no se estaba anunciando como intervención, pero los problemas financieros en la EPS se están hablando o están puestos en lo público desde el año pasado, si no desde antes. Yo creo que podemos acordar como un gran consenso de la patria boba que podemos disentir y podemos decir que la medida no es la mejor, que la medida es mala, que la medida es problemática, pero no antidemocrática, porque está estipulado que está dentro de las facultades de... ¿Podemos indicar? No. No podemos porque somos la patria boba, si pudiéramos, lo seríamos. Exacto. No. Lo que sí podemos decir es que es un consenso de que no es el principio de una dictadura, o sea, digamos, creo que en eso sí estoy de acuerdo con lo que ustedes han No, dicho. pues que si llegamos allá, en serio, qué circo. Bueno, patriotas, no, perdón, yo ya iba a cerrar esto, pero faltan la parte final. Sí, Juan Felipe nos pasa unos comentarios que vimos del capítulo pasado que miren lo que dice, Alejandro Betancourt, gracias Alejandro, dice, hace falta autopetrista, Aita ya se ve sola en el debate. Uy, Alejandro, yo lamento mucho decepcionarte, pero yo no me enuncio petrista, yo soy una mujer feminista de izquierda, ¡Wow! que votó por Petro, por supuesto, y apoya el proyecto y apoyo muchas decisiones, pero pues no todas. Y cuestiono muchísimas. Por ejemplo, la salida de Noria Rodríguez de RTBC. Nos queda faltando tiempo. Sí, tenemos que volver a eso. Wow, bueno, Alejandro, descubriste una cosa muy grande de la patria boba. Pero entonces están diciendo que Molano era el otro petrista. Bueno, digamos. Bueno, pues. Bueno. Ambos nos situábamos más en el espectro de la izquierda. Sí, claro, y yo sigo ahí absolutamente sí, y firme con el proyecto progresista, cuestionando a algunas decisiones de my presidente. Yo creo que en una versión muy diferente a Ita o diferente en muchas cosas, yo también me siento una feminista de izquierda. También voté por Petro. Y debo decir a la gente leal, no me arrepiento de mi voto. Digo lo mismo, no me arrepiento de mi voto para paz, es decir, Rodolfo Hernández era un imposible ético. Dice Dixem, estoy muy de acuerdo con sus posiciones políticas, adelante patria boba, abrazos desde el otro lado del charco, y lo que me encantó es que está de acuerdo con todos. Es muy patria boba este comentario. Está de acuerdo con todo, me encanta. Dice Lion Fajardo, con Fajardo no pasa nada. Pobre malo. Estoy de acuerdo con Fajardo, por favor, no lo revivan más. Ya fue. Y no los veré, que jarteras, dice Sara. El otro le dice, Coila le dice, y no los veas. Y Jenny le dice, véalos. Qué bello. No nos vea, Sara. ¿Eso fue todo, Juan? ¿Ves la democracia? La democracia. Ana me sigue quitando mi comentario favorito que dice, Andrés es la mascota de Ana. No, ¿cuál más favorito? Mi comentario favorito. Mira que en esos comentarios hay una cantidad de gente alabándote, Andika, como un hombre sensato. Sí, yo tengo a todas mis tías creando cuentas. Tengo una bodeguita, Tías. Una bodeguita antipetrita. Chiste malo. La vi. Chao. Falta uno. Juan Felipe dice, falta uno. Falta un comentario. ¿Cuál comentario? Juan Felipe. Esta sección. Pero todavía ninguno supera el comentario de la pecueca de Ana. Eso está en mi top. ¿Qué era lo que decía? Que si yo tuviera pecueca, quisiera que lo dijeran en público. Yo creo que tengo. ¿Qué les pasa a estos jóvenes derechizados? Qué triste. Oigan, increíble. A mí me parece increíble que alguien diga que la patria boba es derechizada. ¿Será que somos muy progre, Andika? ¿Te sientes incómodo en estas huestes de la patria boba? No, para nada, porque esto es un debate democrático. Pero gracias por lo de jóvenes. Yo no me siento incómodo en el debate, pero no creo que sea, o sea, digamos, es posible que yo esté un poco derechizado respecto a
Es posible, A es mí posible. de monitor de teoría jurídica en la Universidad de los Andes, sin duda, pero yo no diría que ustedes dos estén derechizadas, pues digo, de verdad que no, Yo tampoco. Señor. realmente no creo. Y Alfredo no muchos está no. derechizado. Yo tampoco. Alfredo ya no está. No, Alfredo está empleado, Se abandonó. nos abandonó. Alfredo no podría comentar. Un abrazo, Alfredo, un abrazo, Alfredo. Un abrazo, Alfredo. Hasta Te México. extrañamos. Chao. Ita, chao. Ana, chao. patriotas. Todos y todas. Chao. Sigan comentando, compartan, suscríbanse. Por cada suscriptor, nosotros nos ganamos como $1.50. Entonces, nos hacen un